La contundente declaración de la exfiscal Hilda Niño vuelve a dejar en claro que el expresidente Uribe y su hermano han sido víctimas de un entramado judicial de corrupción, el cual tuvo su origen desde que el condenado presidente de la Corte era el señor Leonidas Bustos y el fiscal general de la Nación era Eduardo Montealegre, presunta víctima de este caso. Lo primero que hay que decir es que la exfiscal que declaró en el día de ayer, Hilda Niño, fue llamada por la fiscalía porque supuestamente había recibido la visita del abogado Diego Cadena para que declarara a favor del hermano del expresidente Uribe con el tema de los 12 apóstoles, proceso que ya terminó con la absolución de Santiago Uribe, pues según dijo el juez de ese proceso en su sentencia, que el principal testigo era otro mentiroso como lo es Monsalve en el presente caso. Ahora bien, Hilda Niño lo primero que le dice a la fiscalía y a la defensa del expresidente es que su declaración acerca del conocimiento que tenía sobre los Uribe se lo informó al expresidente libre de presiones. ¿Sabe si tuvo alguna participación el doctor Cadena Ramírez en el contenido del documento que dice usted elaboró su abogado y que usted suscribió? Ninguna, mi abogado no necesitaba como ayuda, era muy buena para escribir y hablar. El doctor Álvaro Uribe, de forma directa o indirecta o a través de alguien, ¿tuvo alguna influencia, algún hecho que permitiera que usted incluyera esta situación de su colaboración en el tema de los 12 apóstoles en esa matriz de colaboración, sí o no? No. Es decir, eso correspondió a una decisión autónoma suya. Personal. Y usted decidió incluir ese tema porque es lo que usted considera que tiene conocimiento frente a lo ocurrido, ¿es verdad? Claro, porque además me fue muy claro en la diligencia que hicimos en septiembre con los fiscales de mi caso, el fiscal de mi caso y el fiscal Cardona, que tenía que incluir todo, absolutamente todo lo que yo supiera de alguien. Mejor dicho, él me decía, recuerdo mucho el doctor Cardona, el principio de oportunidad es un paraguas. Usted diga todo, incluso si se tomó un tinto con alguien, dígalo y hable de todo, no calle a nadie. Y eso hice, yo no le tenía además que guardar a nadie la espalda. A continuación, la exfiscal Hilda Niño decidió comunicar al expresidente sobre el conocimiento que tenía acerca del entramado que se estaba ejecutando contra su hermano Santiago desde la propia fiscalía de Eduardo Montealegre. Estaba involucrado en lo que podríamos llamar una manipulación de testigos al interior de la Unidad de Justicia y Paz, del cual era el director y yo era la segunda. Es decir, yo era la coordinadora y podía decir más que él era una figura que firmaba, porque mi trabajo era de sola sombra. Bueno, si a la fiscalía no le interesa esto, yo voy a mandarle razón al presidente Uribe de que en el caso de su hermano hubo una clara manipulación de testigos que se llevó y se adelantó desde la Dirección de Justicia Transicional. Y en ese momento también se estaba dando, y debo poner esto en contexto, señora fiscal y señora jueza, así me extienda, pero es para poder llegar a Diego Cadena, lo que me pregunta la fiscalía. Yo me acuerdo que en ese momento el señor Uribe era senador y saca como un comunicado, algo así a la opinión pública, diciendo que quien sepa de cosas que estuvieran pasando contra su familia, contra él, que lo dijera. Y yo entonces hablo con mi tío, que era la persona que me visitaba cada 15 días, que era la persona en quien conocía mi proceso de derecho revés y quien además asumía los gastos de mi defensa. Hablo con él y le digo, mire, yo tengo una información, sin decirle ni cuál, tengo una información que yo necesito que le lleven al presidente Uribe y le digan que yo tengo una información de manipulación de testigos al interior de Justicia y Paz, a ver si le interesa. Pero hágame un favor, mande esa razón con el doctor Hernando Torres Barrera. Yo sabía que ellos eran amigos y que el doctor Torres era una persona correcta, porque esto era una información bastante delicada, o sea,
mandarle una razón a un señor que yo no conozco, de esa magnitud, decirle, venga, mire, es que yo sé de manipulaciones de su proceso, y él siendo un expresidente, un senador, pues yo no quería que nadie fuera a utilizar mi nombre diciendo, pero que mire, que es que le mande tanta plata, o que le dé esto, le quite, no. Entonces yo dije, el doctor Torres es correcto. Le dije a mi tío, él no necesita ni saber qué es lo que yo voy a decir, porque eso es un tema ya muy extenso, y simplemente, si le interesa, que se pongan en contacto y ya. La exfiscal Hilda Niño insiste en que la Fiscalía de Montealegre y Perdomo buscaba desesperadamente testimonios para involucrar a los hermanos Uribe en la conformación de grupos paramilitares. Manifiesto nuevamente, por órdenes de los doctores Montealegre y Perdomo, palabras de Villamil, que tocaba coger esa lista, buscar el caso de cada persona que estaba allí enunciada, bien sea postulado o desmovilizado, y sentarnos a escuchar con un filtro si en sus diligencias habían mencionado la palabra Uribe, por Álvaro Uribe o Santiago Uribe. Cuando él dice eso, entonces, como siempre se hacía cuando ponían una tarea de los despachos del fiscal general o del vicefiscal, inmediatamente lo que uno hacía era sacar un memorando, enviarle a todos los fiscales y decirles hagan lo propio, pues, en lo que toca. Cuando yo le dije, vamos entonces a hacerlo, dijo, no, es que esto solo lo tenemos que hacer nosotros, esto es confidencial, esto no lo pueden saber los fiscales del caso. Esto es algo que tenemos que únicamente manejarlo aquí en la jefatura. Y necesitamos el primer reporte como a 15 días, algo así. Le dije, entonces dígale a la doctora Nancy, que era puesta por él, la jefe administrativa, y era amiga de él, de su entera confianza, porque eso era privado y de confianza, o si no, rodaban cabezas, dijo él. Póngala a ella, a que haga esto con su gente. Así lo hizo la doctora Nancy. La llamamos, le dijimos, mire, usted tiene que hacer esto. Y lo peor era que los fiscales no se tenían que enterar. Y yo sí, para mí dije, yo no me voy a meter en esto. Yo no voy a ir a pedirle a un fiscal, no pedirle ni siquiera, sino sacarle un expediente, pero sin darle una explicación. No tiene razón de ser. Eso no es viable. Ahora bien, también dice la exfiscal que se ofrecieron desesperadamente beneficios a paramilitares a cambio de decir cualquier cosa que supieran acerca de los Uribe Vélez. ¿Por qué usted no habla con el mellizo y arréglele la situación al mellizo? Dígale que si él nos habla de Álvaro Uribe y de sus vínculos con paramilitarismo, miramos la exclusión. Eso me lo planteó él directamente a mí. Yo le dije, ¿qué? Le dije, doctor, perdóneme, pero es que aquí el bandido es él, no soy yo. Yo no voy a ir a decirle a un tipo que declare, nunca lo hice, jamás, que declare A, B o C de alguien. Yo eso no lo voy a hacer. Y yo le dije, doctor, es que los bandidos son ellos, no nosotros como fiscalía. Pues ahí le dejo la inquietud. El abogado que tenía el mellizo para la exclusión, uno de los abogados, porque entiendo que tuvo como 3, y eso ya lo sé yo de después de que estaba detenida y me pude poner a leer todo el tema de exclusión y lo del magistrado que detuvieron y todo el tema. Yo ese abogado que fue el que me metió en problemas a mí, que se prestó para meterme en problemas a mí, yo le dije, doctora, pero ¿qué hacemos? Mire, todo lo que él aceptó. Y yo le dije, pues mire, aquí lo único que están diciendo en la unidad es que el que hable de Uribe se salva. Así se lo dije al abogado. Por último, el expresidente Uribe presentó un balance de lo que sucedió en el día de ayer, donde nuevamente se demostró su inocencia y el sesgo de la justicia por perseguirlo a él y a su hermano. Informe número 15. Testimonio de la señora exfiscal Hilda Niño. Episodio doctor Montealegre. La señora exfiscal Hilda Niño confirma que fue ella quien me buscó. La señora exfiscal explicó que se interesó en que yo supiera de los montajes contra mi hermano y contra mí que había en la fiscalía del doctor Montealegre a raíz de un Twitter mío de principios de 2018
en el cual pedí que la ciudadanía informara sobre gestiones en mi contra realizadas por el senador Cepeda o también sobre algo mal hecho de mi parte. La señora Hilda Niño dice que esa fue la única comunicación que conoció y que fue pública. La señora fiscal explica que, para hacerme llegar el mensaje, apeló a un tío suyo, Armando Farfán, para que hablara con el doctor Hernando Torres Barrera, persona muy bien reputada de Boyacá y cercano a su familia. En efecto, el doctor Torres Barrera, quien había sido parlamentario, me visitó en el Congreso el 9 de abril de 2018 y me transmitió el mensaje. Conociendo los procedimientos del doctor Montealegre contra mi familia y contra mí, ese mensaje me llenó de preocupación y por eso pedí al doctor Diego Cadena que lo verificara. La señora fiscal fue enfática que en esa visita de verificación que le hizo el doctor Diego Cadena y en las llamadas y en comunicaciones posteriores, nunca le ofrecieron dádivas, tampoco le pidieron mentir o callar. La señora exfiscal narró cómo fue, por una tutela de la Corte Suprema y un incidente de desacato, que la trasladaron de sitio de reclusión. Su declaración confirma que no hay un solo elemento probatorio para sustentar la tesis de que yo habría hecho gestiones para ese traslado con el objeto de sobornar a la señora exfiscal. La audiencia de hoy deja algo muy preocupante para el país. Me refiero al clientelismo judicial. La señora fiscal denunció cómo en la fiscalía del doctor Montealegre había un poder burocrático del magistrado Leonidas Bustos. Incluso se habló de 100 hojas de vida. ¡Qué vergüenza para Colombia! Del testimonio exhaustivo de la señora fiscal, se confirma que personas en elevados cargos de la fiscalía que decían recibir órdenes del doctor Montealegre manipularon testigos contra mi hermano y contra mí.